Grabación. Muy buena tarde, te enseño grupo C. Vamos a iniciar con Josefina, Marlene, Ricardo, la clase de lo que es derecho laboral. Es muy importante que de esta clase tengamos la visión de qué es la Ley Federal de Trabajo. Esta es la presentación que les hago de los títulos que comprenden. Ya en una sesión asincrónica les trabajé de los artículos 1 al 19, explicando qué es el trabajo digno, la capacitación y adiestramiento, qué es el moving laboral, qué es el acoso laboral, qué es el hostigamiento. Y el día de hoy vamos a trabajar las relaciones individuales de trabajo, cómo son estas, qué es el vínculo jurídico laboral o qué es la relación laboral. Después de ello vamos a hablar rapidísimo de la duración de las relaciones laborales y al final vamos a cerrar la sesión por lo que hace a la suspensión de las relaciones de trabajo. Ese es el esquema que vamos a cubrir hoy. En esta tesitura vamos a explicar que el trabajo se entiende como precisamente la prestación de un servicio profesional, artesanal o especializado en algún arte u oficio, en la que mi fuerza física y mi fuerza o mi intelecto los coloco, vamos a llamarle mercancía, aunque realmente no es una mercancía, los coloco en ofrecimiento de tipo laboral a alguien llamado empleador, con la intención de que esta persona me contrate y quede yo subordinado a él, tenga yo obediencia laboral mediante el pago de un salario. Así el artículo 20 de la Ley Federal de Trabajo nos dice que la relación laboral no es otra cosa más que cualquier acto que le dé origen, es la prestación de un trabajo personal. La palabra clave aquí es subordinación, o sea, obediencia legal dentro de un trabajo y obviamente con la representación o imagen que tiene afuera del mismo, de una persona física a una persona física o moral mediante el pago de un salario. Surge ahí la palabra llamada contrato individual de trabajo. El contrato individual de trabajo en cualquiera de sus fórmulas puede ser escrito o puede ser verbal. Nuevamente, este documento tiene por intención que una persona llamada trabajador o empleado se obligue a prestar a la otra un trabajo personal subordinado por cierto tiempo, en cierto horario y obviamente con el pago de lo que es un salario. El salario no es otra cosa más que una prestación que nos va a entregar a nosotros en dinero el patrón, en efectivo o en depósito electrónico, de acuerdo a lo que hoy día vivimos en materia laboral. De esta manera, tanto la prestación de trabajo de manera verbal como el contrato escrito producen los mismos efectos. Es que, profe, resulta que yo no firmé ningún contrato. No te preocupes. Se presume la existencia del contrato y la relación del trabajo cuando el trabajador así lo manifiesta. Algo muy importante que tienen ustedes que ubicar es la edad para poder trabajar. Pueden, con las limitantes de ley, con permiso de sus papás y de la dirección del trabajo, la oficina del trabajo, los mayores de 15 años laborar, pero no pueden trabajar en horarios nocturnos, ni en condiciones insalubres, ni horas extras. Entonces, los que sean mayores de 15 años y menores de 16, como lo dice el párrafo segundo del artículo 22, necesitan la autorización de los padres, en su caso del sindicato, en su caso de un tribunal laboral, o de la inspectoría de trabajo, o la autoridad política de su municipio. Es la última autoridad que puede dar este tipo de permisos. Y en esa tesitura, bueno, ¿qué es lo que se prohíbe? Que los menores de 15 años hagan trabajos de mayores de edad y menores de 18 años. Es decir, regularmente el trabajo insalubre, el trabajo que comprometa el organismo o la salud del menor de 18 años, pero mayor de 15, no puede exponerse, porque es una situación que la propia ley lo establece en su artículo 23, párrafo segundo, que es tercero, perdón, que es el que nos narra esto. Esa prohibición está colocada
precisamente porque la salud, la seguridad, la moralidad del menor de edad atañe a sus derechos básicos, como son los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En esa tesitura, las situaciones que llegues a pactar en los contratos de trabajo, todas las que estén dentro de la ley se van a tener por colocadas. Todas aquellas que estén fuera de la ley, aunque las escribas, no van a funcionar. Todo aquello que sea ilícito, todo aquello que implique una renuncia del trabajo o de los derechos laborales, son condiciones que no se van a colocar, o que aunque se coloquen, no van a formar parte de las condiciones de trabajo, precisamente porque vulneran o la Constitución Política de México, o la Ley Federal del Trabajo, o la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, o alguna ley general, sea en materia de salud, sea en materia de educación, en materia de transparencia, en materia de acceso a la información. De esta manera, bueno, el contrato escrito o el documento en el que tú pactes tus condiciones de trabajo debe de contener en primer lugar del patrón y del trabajador el nombre, la nacionalidad, la edad, el sexo, estado civil, el CURP, el RFC y, muy importante, el domicilio de ambas partes. Se tiene que decir también en ese contrato que la relación laboral, ¿por qué tiempo va a ser? Si va a ser por la realización de una obra, si va a ser por tiempo determinado, o sea, un cierto plazo, si va a ser por temporada, llámese temporada decembrina, Todos Santos, o la temporada de la que hacemos en Semana Santa, en cualquiera de ellas. O si el contrato va a ser para que me capaciten, para que yo reciba una capacitación básica inicial, si el contrato va a ser por tiempo indeterminado o si va a ser un contrato a prueba. Enseguida, tu contrato tiene que tener el o los servicios que tú debes de prestar. Tiene que ser muy claro, tiene que explicar cuáles son tus funciones, porque esto es lo primero que tenemos nosotros que verificar sobre qué nos van a contratar, qué vamos a hacer, y enseguida surge como consecuencia el lugar o los lugares donde yo voy a trabajar. Si yo me voy a tener que trasladar de mi domicilio a 1, 2 o 3 lugares de la fuente de trabajo, se tiene que anotar, porque si ocurre alguna situación de algún accidente en el traslado, de algún accidente vial o algo, se trabaja con la teoría de lo que es el riesgo de trabajo de traslado a tu casa o de regreso al trabajo o viceversa. Por eso es que es importante que tú anotes en el contrato laboral o tu patrón los lugares que tú vas a visitar o las comisiones que el patrón te llegue a dar para que tú puedas ir a ese lugar a trabajar, y si algo ocurre, pues estés protegido por el contrato, y obviamente ante lugares como el IMSS tú puedas tener el tema de que no vas a violentar la norma, y como consecuencia vas a ser protegido por la seguridad social. La duración de la jornada en la fracción 5 te dice que la jornada laboral va a ser en promedio con turno matutino de 8 horas, en turno mixto van a ser 7 horas y media, o sea, mañana y tarde, y en turno nocturno van a ser 7 horas laborales. La forma y el monto del salario, el lugar y día del pago. Salario te lo tienen que pagar en dinero de curso nacional. Hay ocasiones en que puedes pactar el pago de tu salario en alguna moneda extranjera, regularmente el dólar, cuando tienes alguna característica laboral especial, pero no solo se debe de establecer si te van a pagar en moneda nacional o moneda extranjera, sino qué días, si te van a pagar por semana, qué día de la semana, si te van a pagar por quincena, por catorcena, a cada 28 días, a cada 30 días, cómo va a ser la forma de pago. Y después de ello, el mismo contrato tiene que contener que tú vas a ser capacitado y adiestrado conforme los planes y programas de la empresa. La misma circunstancia opera
para los trabajadores del apartado B del 123 de la Constitución. La capacitación y adiestramiento es una obligación del patrón darla, y es una obligación también o deber del trabajador el recibirla. ¿Cuál es la intención? Que los planes y programas que el patrón tenga implementados, pues le lleven a efecto de mantener a la alza el funcionamiento de su empresa. ¿Qué otras condiciones puede tener tu contrato de trabajo? Aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad, horas extras, hablaríamos también de premios como la puntualidad, la asistencia, el buen desempeño, algún tipo de denominación que llegue a tener la prestación de tipo extraordinario que tú vas a percibir por tu trabajo continuo y permanente con el empleador. Al final, la fracción 10 te dice que tú designes beneficiarios en términos del artículo 501 por si llega el trabajador a fallecer o llega a haber algún accidente de trabajo en el que la muerte sea la consecuencia. Regularmente, la declaración de beneficiarios, aunque la hagas en el contrato laboral, regularmente tanto el apartado A como el apartado B, o sea, las empresas privadas o el gobierno, te solicitan a tus beneficiarios que demanden un juicio que se conoce como declaración de beneficiarios, con la intención de que se presenten todas las personas que se crean con derecho y de esa manera estas personas puedan cobrar tus prestaciones laborales ordinarias, extraordinarias y tu último salario para efectos de que el patrón no pague mal. Eso es lo primero que tenemos que ubicar nosotros. Después de ello, pues bueno, la obligación de nosotros a trabajar debe de ser de manera total como fuimos contratados y de la manera en que nuestras fuerzas, nuestras aptitudes, nuestra condición nos permitan realizar ese trabajo. Ahora, nuestro contrato de trabajo es necesario que siempre estemos en claro que se debe de observar en él lo siguiente. Las condiciones de trabajo regularmente deben de estar por escrito, en términos del artículo que ya analizamos, que es el 25. Después de ello, debe de indicarse, si hubiera el caso, cómo voy a ser repatriado, si es que me contratan en el extranjero, si voy al extranjero o viajo a otra ciudad, las condiciones de la vivienda decorosa y la higiene que deban de tener, los mecanismos que se van a seguir para efecto de que yo pueda regresar a mi domicilio de origen y otras más. Entonces, en esa dinámica nosotros vamos ahora a verificar la situación de lo que nos dice la ley en materia de relación del trabajo. Y aquí es a donde nosotros, bueno, vamos a establecer que nuestro contrato, como ya se dijo, puede ser bajo esas causales, con esos señalamientos. Esto es, por obra, por tiempo determinado, por temporada, por tiempo indeterminado, como ya lo había repetido, con un contrato a prueba, o sea, que verifiquen si tengo o no la aptitud legal y los conocimientos para desempeñar determinado trabajo, y un contrato de capacitación, donde el patrón, si yo rebaso o reúno las expectativas que él tiene, pues me contrato. De esta manera, es muy importante también nosotros que conozcamos el contenido de la Ley Federal de Trabajo para que de ella podamos derivar las causas de la suspensión temporal. Suspensión temporal de las obligaciones del patrón a pagarme mi salario y mis prestaciones sin responsabilidad para él y sin responsabilidad para mí. La primera fracción nos habla de la enfermedad contagiosa. Si el trabajador se enferma de una enfermedad contagiosa, llámese tuberculosis, hoy día el COVID, el N1H1, la lepra o cualquier enfermedad que sea infecto contagiosa, el trabajador tiene que suspender la relación laboral con el patrón y hasta que ya esté apto, deberá regresar al centro de trabajo porque esa no es una condicionante para que el patrón le despida. Lo puede hacer si el trabajador no informa que tiene la enfermedad contagiosa. Ahora, la fracción segunda nos habla
de la incapacidad temporal en la que el trabajador sufra de un accidente de trabajo o un accidente general, una enfermedad de trabajo o una enfermedad general también. Obviamente, lo importante aquí es que el trabajador, de acuerdo a la ley, tiene que exponer al patrón que sufrió un accidente general o una enfermedad general y que este tema no es un riesgo de trabajo. ¿Cómo explico esto? Resulta que el trabajador X va viajando en su coche fuera de horario laboral, choca y debe ser hospitalizado. Ese trabajador tiene que informar al patrón, pero ese trabajador tiene derecho a gestionar, de acuerdo a las cotizaciones que tenga en el IMSS, una incapacidad con la intención de que los primeros 3 días no se pagan, le dan su servicio médico y los siguientes días sí le serían pagados, si es una enfermedad general o si es un accidente. Ahora, la prisión preventiva. Al hablar de prisión preventiva seguida de sentencia absolutoria, se habla de que un trabajador tiene una carpeta de investigación y en lo que se conoce hoy día como la audiencia de imputación, se le llega a establecer que queda sujeto a un proceso de tipo penal. Ahí la consecuencia es que el trabajador va a quedar privado de la libertad en un centro penitenciario, un centro de readaptación social, y como consecuencia, el trabajador no puede ir a ver al patrón, no puede ir a trabajar. Entonces, tiene que haber ahí una suspensión de la relación laboral sin pago de salario ni prestaciones. Pero la misma ley dice que el trabajador tiene que justificar al patrón que actuó en defensa de la persona de él o de los intereses del patrón, o no molestó al patrón, no se metió con el patrón, no le causó un daño a él, y como consecuencia el patrón pues tiene que reingresarlo cuando él recupere su libertad. A contrario sentido, en el tema administrativo. Muy importante la diferencia en estas fracciones porque precisamente el arresto de un trabajador no es otra cosa más que aquella situación en la que la policía municipal o la policía estatal traslada al trabajador a un juzgado calificador. ¿Por qué lo puede hacer? Sucede cuando el trabajador fractura o comete una falta de tipo administrativa. Ejemplo, puede hacerse pipí en la calle, lo detienen y se lo llevan arrestado. El arresto, o más bien el traslado al juzgado calificador, se hace consistir en 2 tipos de sanciones. Son 3 regularmente. Puede ser la amonestación, valga la expresión, el regaño del juez calificador. Nunca lo hace, siempre te pone multa. La colocación de una multa, o sea, que te digan vas a pagar tanto de multa para que puedas salir, o si no tienes dinero, te vas a ir arrestado hasta por 36 horas. Te quedas aquí 36 horas a cumplir tu arresto de tipo civil. Esa es la diferencia. Enseguida de ello, bueno, cuando el trabajador se suspende la relación laboral cuando el trabajador es designado representante de los trabajadores, sea en CONAEFO, sea en el Seguro Social, sea en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en aquellos lugares a donde el trabajador tenga que desempeñarse como representante, el patrón suspende temporalmente la relación laboral, el pago de salario, porque en el otro lado le van a hacer el pago, y de esta manera el trabajador pues podrá estar trabajando en otro lado y no con el patrón. Cuando yo no tenga como trabajador todos los documentos que la ley me exija, hasta que reúna todos los documentos que el patrón me pide, hasta ese momento, o las actualizaciones a mis documentos, hasta ese momento el patrón podrá regresar al trabajador a laborar. Cuando se termina la temporada de determinado trabajo contratado es cuando se suspende la relación laboral. Esto se da regularmente en jornadas, como son la decembrina, Semana Santa, Todo Santo, verano, que es en las que hay trabajo por temporada. Y después de ello,
cuando como trabajador le pides un permiso sin goce de sueldo? Al patrón. Así es como puedes suspender la relación laboral. No hay otra dinámica, otro esquema de situaciones en la que tú puedas hacer valer este derecho. Y pues bueno, en esta tesitura, este es el contexto que ustedes tienen que dominar, especialmente lo que les había comentado. Si se dan cuenta, ya dimos un recorrido. Si nos vamos desde el inicio a los principios generales del derecho del trabajo, estamos ya cerrando relaciones individuales de trabajo, duración de la jornada laboral, suspensión de la relación de trabajo. En la siguiente sesión vamos a ver los artículos 46, 48 a 52. En ellos lo que la ley nos dice de manera especial es causas de rescisión de la relación laboral no imputables al patrón y las otras no imputables, dice el artículo 56, no imputables al patrón, al trabajador, perdón. Entonces, esto es lo que estamos trabajando, lo que vamos a ver. En la terminación de la relación laboral vamos a ver por qué se termina. Condiciones de trabajo, vamos a entrar a lo que es jornada, días de descanso, vacaciones, salario mínimo, normas que privilegian el trabajo de nosotros los empleados. Y en esta área es a donde vamos a cuantificar, aprender a cuantificar nosotros las prestaciones laborales. Ese es el planteamiento que tenemos. Bien, cierre de clase, solicitarle, Ricardo, qué le gustó y qué no le gustó de esta clase, de los temas que abordamos hoy. Pues me llamó la atención la parte donde decía que de los 15 a los 16, a los 17 años se pueden ingresar a trabajar. A los 18. Pero, ¿mandé? A los 18. No, de los 15 a los 18, Sí. uno puede empezar a trabajar, pero con el permiso de los padres. Y pues en realidad no hubo nada que no me gustara. Son temas de hoy día. El ejemplo más claro que le puedo dar es que si la persona tiene 15 años un día, puede trabajar, pero tiene que dar permiso la familia, tiene que dar permiso la Inspectoría del Trabajo, en su caso, la autoridad municipal, que existe incluso hasta el DIF, que existe en la comunidad donde él o ella vaya a trabajar. Pero de 15 años un día a 16 años cumplidos, esta persona no puede trabajar en lugares insalubres. Y sí lo hacen, hijos, sí lo hacen. O sea, sí mandan a trabajar a lugares insalubres, a lugares peligrosos de cualquier contagio, a los niños, porque propiamente son niños. De 16 años un día hasta los 17 años con 364 días, o sea, casi los 18, también se tiene que pedir permiso, pero no se pueden desvelar. Y en la práctica hay niños veladores. Ya cuando cumples 18 años, bueno, pues ya te sometes a todas las reglas. Gracias, Ricardo. Josefina Santa Bárbara, su conclusión de la clase, por favor. Josefina. No tengo a Josefina. Marlene Reyes, su conclusión, por favor. No la tengo tampoco. Bueno, entonces les agradezco el haber entrado a la clase. En un ratito publico el video con una pregunta detonadora. No dejen de contestarlas, ya está la guía. Días más adelante vamos a publicar los resultados de evaluación de la primera y la segunda unidad. Tenemos que luchar por el 10 para que salgamos todos súper bien en este quinto semestre. Gracias a los tres. Ricardo, muchas gracias por sus conceptos. José y Marlene, muchas gracias. Tercer año Grupo C. Termino sesión. Gracias, hasta luego. Hasta luego.